Sofía estaba sentada en la desvencijada silla de madera del porche, observando cómo el cielo del atardecer se teñía de un rojo intenso, casi sangriento, sobre los cerros polvorientos de San Cipriano. Desde el interior de la humilde casa de adobe, el llanto ahogado de su hermana Lucía llegaba hasta ella, un sonido que le doblaba los hombros bajo un peso invisible y asfixiante. Soltó un largo suspiro, un intento inútil por calmar el torbellino en su mente. La deuda que su familia tenía con don Ramiro, el agiotista más temido y poderoso de la región, había rebasado cualquier límite de tolerancia. Cada día, las amenazas y la intimidación llegaban como una plaga, puntuales y crueles. «No tenemos otra opción, mija», le había dicho su madre esa misma mañana, con la voz quebrada por la desesperación, mientras sus manos, agrietadas por años de coser ajeno, temblaban. «Si no pagamos, nos quitará la casa. Y quién sabe qué más podría pasar». Sofía apretó el borde de su blusa gastada, sintiendo como las lágrimas le quemaban los ojos. Era la única en la que su pequeña familia podía apoyarse. Su padre había muerto hacía años, vencido por un corazón débil, y su madre, una costurera de barrio, apenas ganaba lo suficiente para que el hambre no se sentara permanentemente a su mesa. Su hermana, Lucía, con solo 16 años, era demasiado joven, demasiado frágil para enfrentar la brutalidad del mundo que las acechaba. Pero había algo que oprimía el pecho de Sofía con una fuerza aún mayor, la solución que don Ramiro había propuesto. El viejo cacique, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, había ofrecido una salida a cambio de un sacrificio. Su hijo, Mateo, se casaría con Sofía. A cambio, la deuda de la familia quedaría saldada. «Jamás me casaré con ese hombre», protestó Sofía con vehemencia cuando escuchó la propuesta. Mateo. 28 años. Un cuerpo que era un lienzo de tatuajes intimidantes, desde el cuello hasta los nudillos. Siempre parecía una sombra acechando en las esquinas de los callejones más turbios de San Cipriano, el brazo ejecutor de don Ramiro, su herramienta para aterrorizar a los deudores morosos. La gente susurraba que era tan frío y despiadado como el hombre que lo había criado. Nadie sabía mucho de él, salvo que su presencia era un presagio de desgracia. Pero el tiempo, implacable, seguía su curso, y la presión se volvía insoportable. Día tras día, Sofía veía cómo la situación de su familia se desmoronaba. Un letrero de propiedad embargada fue clavado con saña en su puerta, y los cobradores de don Ramiro, hombres con miradas vacías y sonrisas torcidas, comenzaron a merodear por la noche, lanzando botellas de cerveza contra su patio como un recordatorio constante de su poder. El punto de quiebre llegó una tarde lluviosa y gris. Uno de los hombres de don Ramiro irrumpió en su casa sin anunciarse, con el olor a alcohol barato impregnando el aire, y amenazó con llevarse a Lucía si la deuda no se pagaba de inmediato. La mirada de puro terror en los ojos de su hermana fue lo que selló el destino de Sofía. Esa misma noche, tomó una decisión. Se presentó sola en la hacienda de don Ramiro, una fortaleza de muros altos y portones de hierro forjado que contrastaba obscenamente con la pobreza del pueblo. «Está bien», dijo Sofía, su voz un temblor apenas audible mientras se sentaba frente a don Ramiro en su opulento despacho, un cuarto que olía a cuero, tabaco y poder. «Me casaré con Mateo. Pero debe prometerme que perdonará la deuda de mi familia y que nunca más volverá a molestarlos». Don Ramiro esbozó una sonrisa delgada y satisfecha, como si hubiera estado esperando esa respuesta desde el principio. «Haces lo correcto, muchacha», dijo con una dulzura falsa que le revolvió el estómago a Sofía. «Mateo no es un mal hombre. Solo es complicado. Ya verás cómo se entienden». Sofía tragó saliva, sintiendo una náusea helada recorrerle el cuerpo. Sus ojos se desviaron hacia la figura que permanecía en silencio en un rincón oscuro de la habitación. Era Mateo. Su mirada era un pozo oscuro, su rostro inexpresivo, y los tatuajes que cubrían su piel parecían moverse como serpientes bajo la luz tenue. ¿Cómo era posible que tuviera que pasar el resto de su vida junto a un hombre así? Pero no había alternativa. En el fondo de su corazón, Sofía sabía que este era el precio. Su sacrificio no era por amor ni por felicidad, era por responsabilidad. Aunque se sintiera como una cadena de hierro atada a su cuello, no tenía otra opción. Esa noche,
Sofía lloró en silencio en la soledad de su pequeña habitación. Las estrellas en el cielo parecían lejanas, inalcanzables, como si su propio futuro se hubiera extinguido. Pero entre las lágrimas, una determinación férrea comenzó a crecer en su pecho. Si iba a perder su libertad, al menos lo haría de una manera que diera sentido y seguridad a las personas que amaba. Al día siguiente, Sofía se convirtió oficialmente en la esposa de Mateo. La boda fue un trámite frío en un juzgado civil, sin alegría ni celebración. Solo estaba el rostro sombrío de Sofía, la mirada vacía de Mateo y la sonrisa de satisfacción de don Ramiro, que convertía todo aquello en una transacción comercial, un negocio donde ella era la mercancía. Sofía se miró en el espejo de cuerpo entero de su nueva habitación, observando su propio reflejo con una sensación de vacío absoluto. El sencillo vestido blanco que había usado para la ceremonia civil ya había sido reemplazado por ropa común. Suspiró profundamente, intentando calmar los nervios, pero el ambiente a su alrededor era tan ajeno y gélido. La imponente hacienda de la familia de Mateo era la antítesis de todo lo que había conocido. Suelos de mármol pulido que reflejaban su figura como un fantasma, paredes adornadas con arte oscuro y costoso, e incluso el aroma de las velas perfumadas que ardían en cada esquina. Todo la hacía sentir como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Sin embargo, lo que más la asfixiaba no era el lujo de la casa, sino la presencia de Mateo. El hombre apenas hablaba, limitándose a dar instrucciones breves sobre las reglas de la casa o los horarios de las comidas. Su mirada estaba perdida, como si nada a su alrededor le importara. Sofía lo sorprendía a menudo sentado en silencio en la gran sala, contemplando un viejo retrato de una mujer de aspecto triste que colgaba sobre la chimenea, su rostro una máscara sin expresión alguna. «Puedes dormir en esta habitación», dijo Mateo una noche, señalando una pesada puerta de madera al final del pasillo. Su voz era plana, desprovista de emoción. «Y no molestes a mi madre. No le agradas». Sofía solo asintió lentamente, aunque su corazón se llenó de preguntas. ¿Por qué doña Elvira, la madre de Mateo, la odiaba con tanta intensidad? ¿Era por su estatus de novia de deuda, o había algo más? Su primera mañana como esposa de Mateo fue una pesadilla. Doña Elvira, una mujer de mediana edad con el cabello perfectamente peinado y un vestido elegante, la recibió en el desayuno con una mirada de desdén. En la mesa, lanzó comentarios mordaces, disfrazados de cortesía, sobre el estilo de vida humilde de una muchacha de pueblo como ella. «Seguro no estás acostumbrada a nuestra forma de vida», dijo doña Elvira, sus labios curvados en una sonrisa forzada. «Pero no te preocupes. Yo misma me encargaré de enseñarte todo lo que necesitas saber para estar a la altura de esta familia». Sofía apretó la servilleta de lino en su regazo, tratando de contener la rabia. Sabía que doña Elvira la veía como una arribista, una pobretona que venía a aprovecharse de su riqueza. Pero no podía protestar. Era parte del precio. Mateo permanecía en silencio en el extremo de la mesa, ajeno a la conversación. Sus ojos estaban fijos en su plato vacío, como si se negara a escuchar las crueldades de su madre. Sofía lo miró de reojo, intentando descifrar sus pensamientos, pero su rostro seguía siendo un lienzo en blanco. Los días siguientes fueron aún más difíciles. Además del trato gélido de doña Elvira, Mateo era como una sombra inalcanzable. A menudo salía de casa sin dar explicaciones, a veces hasta altas horas de la noche. Cuando Sofía le preguntaba, la respuesta era siempre la misma, cortante: asuntos. Una noche, la curiosidad venció a la prudencia. Sofía decidió seguir a Mateo en secreto. Después de esperar un rato tras la ventana de su habitación, lo vio salir de la casa con una chaqueta de cuero negra y un casco en la mano. Con cuidado, se asomó por detrás de las cortinas y lo vio subirse a una motocicleta oscura y potente, que arrancó con un rugido para después perderse en la carretera que llevaba a las afueras de la ciudad. Intrigada, Sofía tomó una vieja bicicleta que había en el garaje y comenzó a seguirlo, manteniendo una distancia prudente. El camino oscuro y solitario la puso nerviosa, pero su deseo de saber era más fuerte. ¿A dónde iba Mateo cada noche? ¿Era parte de su trabajo para don Ramiro? Después de pedalear durante un buen rato,
Finalmente vio a Mateo detenerse junto a una vecindad humilde en el borde de un barrio pobre, casi en las faldas del bosque. Oculta tras unos árboles, observó cómo Mateo entraba en uno de los patios interiores, donde lo esperaban varias personas. Parecían gente local, empobrecida, con ropas raídas y rostros cansados. Sofía se acercó un poco más, escondiéndose detrás de unos arbustos. Desde allí, pudo ver a Mateo hablando con ellos, entregándole sobres de papel manila que evidentemente contenían dinero. Un anciano incluso lo abrazó con fuerza, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. «No entiendo», murmuró Sofía para sí misma, confundida al presenciar esa faceta inesperada de su esposo, el hombre supuestamente frío y misterioso. Pero antes de que pudiera procesar la escena, escuchó el crujido de unas pisadas justo detrás de ella. Alguien le agarró el brazo con firmeza, haciéndola soltar un grito ahogado. Se giró bruscamente y se encontró con Mateo, de pie frente a ella, con su habitual expresión gélida, pero ahora teñida de furia. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Mateo, su voz baja pero cortante como un cuchillo. Sofía abrió la boca, intentando inventar una excusa, pero las palabras no salían. Finalmente, bajó la cabeza, sintiéndose culpable por haberlo seguido. Esa confrontación se convirtió en el inicio de una nueva tensión entre ellos. Durante el camino de regreso a la hacienda, Mateo no dijo una sola palabra. Sofía intentó explicarse, pero él simplemente sentenció: «No vuelvas a seguirme. No es asunto tuyo». Sin embargo, a pesar de la frialdad de Mateo, Sofía no podía olvidar lo que había visto esa noche. Había algo más detrás de esa apariencia feroz y esa actitud enigmática. Algo mucho más humano de lo que jamás hubiera imaginado. Sofía daba vueltas en la cama, incapaz de dormir. Su mente estaba llena de preguntas sobre Mateo. ¿Qué hacía realmente en aquella vecindad? ¿Por qué daba dinero a los pobres? ¿Y por qué se había enfadado tanto cuando lo descubrió? A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era aún más gélido. Mateo apenas cruzó palabra con ella, limitándose a darle instrucciones sobre el almuerzo antes de marcharse. Sofía intentó reprimir su curiosidad, pero ésta crecía con cada hora que pasaba. Días después, decidió buscar respuestas por su cuenta. Aprovechando que Mateo había salido en una de sus misteriosas incursiones nocturnas, se deslizó sigilosamente hasta el estudio privado de él, una habitación a la que nadie, ni siquiera doña Elvira, entraba jamás. Sabía que era una violación de su privacidad, pero sentía una necesidad imperiosa de entender al hombre con el que ahora compartía su vida. Dentro del estudio, que olía a libros viejos y a tabaco frío, encontró un escritorio de madera oscura cubierto de documentos y libros antiguos. Con manos temblorosas, empezó a revisar los papeles. Algunos eran registros de transacciones financieras, mientras que otros parecían cartas personales. Pero lo que capturó su atención fue un viejo álbum de fotos escondido en un cajón. Al abrirlo, vio imágenes de un niño pequeño que era inconfundiblemente Mateo. Un rostro inocente, sin rastro de tatuajes, sonreía ampliamente frente a un edificio que parecía un orfanato. Otras fotos mostraban a Mateo junto a una joven mujer de aspecto cálido y sonrisa amable. En el pie de una de las fotos, una caligrafía delicada decía: «Hermana Elena, Casa Hogar La Piedad». «¿Quién es esta mujer?», susurró Sofía. Sus ojos se detuvieron en la sonrisa de la mujer. Había algo familiar, pero a la vez tranquilizador en su expresión. Al pasar a la siguiente página, encontró un recorte de periódico, amarillento y quebradizo por el tiempo. El titular le provocó un escalofrío: «Tragedia en la Casa Hogar La Piedad. Incendio arrasa con el orfanato y cobra decenas de vidas». El artículo detallaba que el incendio había sido devastador y que la investigación apuntaba a un posible sabotaje, obra de especuladores que codiciaban el terreno del orfanato. Sofía sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Volvió a mirar las fotos de Mateo con la hermana Elena, la mujer que, según el periódico, dirigía la Casa Hogar. ¿Estaba todo esto conectado con el pasado de Mateo? ¿Era esta la razón de su perpetua oscuridad? Antes de que pudiera seguir investigando, el sonido de pasos se escuchó en el pasillo.
Aterrorizada, cerró el álbum de golpe y lo metió de nuevo en el cajón. Pero ya era tarde. La puerta se abrió y Mateo apareció en el umbral, mirándola con una expresión indescifrable, una mezcla de ira y dolor. ¿Qué estás haciendo aquí? Repitió su pregunta de la otra noche, pero esta vez su voz sonaba más cansada que furiosa. Sofía se quedó paralizada, con las manos temblando. Yo solo. Tartamudeó, incapaz de encontrar una excusa. Mateo entró y cerró la puerta. Sus ojos recorrieron la habitación, asegurándose de que nada estuviera fuera de lugar. Luego, se volvió hacia ella. Si quieres saber algo, solo pregunta, dijo con un tono frío, pero sin la dureza de antes. Pero no vuelvas a tocar mis cosas sin permiso. Sofía bajó la cabeza, avergonzada. Pero su curiosidad era más fuerte. ¿Por qué lo haces? Preguntó finalmente, casi en un susurro. Quiero decir, ¿por qué ayudas a esa gente en el barrio pobre? Mateo guardó silencio por un momento, como si estuviera decidiendo si responder o no. Finalmente, exhaló un largo suspiro y se sentó en una silla junto al escritorio. Porque yo fui como ellos, dijo en voz baja, con la mirada perdida en algún punto de la pared. Yo crecí en ese orfanato. La hermana Elena fue mi madre. La única persona que realmente se preocupó por mí. Pero todo fue destruido. Por culpa de don Ramiro. Sofía lo miró, con los ojos muy abiertos. ¿Qué quieres decir? Mateo bajó la vista, apretando los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Don Ramiro quería el terreno de la casa hogar. Cuando la hermana Elena se negó a vender, él envió a sus hombres a quemar el lugar. Muchos niños murieron esa noche, mis amigos. Yo me salvé porque estaba trabajando en la feria del pueblo. A Sofía se le cortó la respiración. Nunca imaginó que Mateo llevara una herida tan profunda. Entonces, ¿cómo terminaste viviendo con él? Preguntó, su voz temblando. Mateo esbozó una sonrisa amarga. Me ofreció protección después del incendio. Yo era un niño, no tenía a dónde ir. Dijo que me adoptaría, pero en realidad solo me convirtió en una herramienta para sus negocios sucios. Estos tatuajes. Dijo, señalando sus brazos, todos fueron idea suya. Me obligó a hacérmelos para parecer un monstruo. Para que la gente me tuviera miedo. El corazón de Sofía se encogió. Mateo no era el monstruo que ella había imaginado. Era una víctima, igual que su propia familia. ¿Y por qué ayudas a esa gente? Preguntó de nuevo, su voz ahora más suave. Mateo la miró directamente a los ojos. Porque me niego a ser como él. Quizás no pueda cambiar mi pasado, pero puedo intentar redimir mis pecados. Es la única forma en que puedo vivir conmigo mismo. Sofía no pudo decir nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Por primera vez, no veía a un hombre misterioso y aterrador, sino a alguien herido que, a pesar de la crueldad del mundo, se aferraba a la bondad. Sofía yacía en la cama, pero el sueño la eludía. Las palabras de Mateo resonaban en su cabeza, el orfanato en llamas, la crueldad de don Ramiro, los tatuajes impuestos como una marca de servidumbre. Todo aquello la hacía sentir una extraña cercanía con él, pero también habría nuevas heridas. Sin embargo, algo no encajaba. Si Mateo era una víctima, ¿por qué seguía a su lado? ¿Por qué no había intentado escapar o enfrentarse al hombre que le había arrebatado todo? Al día siguiente, decidió que necesitaba saber más. Se dio cuenta de que Mateo aún ocultaba partes de su pasado. Con sumo cuidado, mientras Mateo y doña Elvira estaban fuera, comenzó a explorar las zonas más olvidadas de la inmensa hacienda. En el sótano, un lugar húmedo y polvoriento que nadie visitaba, encontró un viejo baúl de madera cerrado con un candado oxidado. Tras varios intentos, logró abrirlo con una llave maestra que encontró en un armario cercano. Dentro, descubrió un tesoro de secretos, documentos legales, contratos y algunas viejas cintas de video.
Uno de los documentos que llamó su atención fue el acta de adopción oficial entre don Ramiro y Mateo. Pero al leer la letra pequeña, algo la dejó helada. Resultó que Mateo no era simplemente un niño huérfano que don Ramiro había recogido. El documento especificaba que Mateo era el hijo biológico de una de las trabajadoras del orfanato, una joven que había muerto en el incendio. Don Ramiro había falsificado documentos para hacerse pasar por un pariente lejano y así obtener la custodia, asegurándose de tener un heredero al que moldear a su antojo. Él no es solo su captor, es un ladrón de vidas, susurró Sofía, con los ojos desorbitados. Todo es una mentira construida para esclavizarlo. Pero las revelaciones no terminaron ahí. Al insertar una de las viejas cintas en un reproductor de video que encontró en el mismo sótano, vio una grabación del incendio de la casa hogar. Las imágenes granuladas mostraban a varios hombres rociando gasolina alrededor del edificio y prendiéndole fuego deliberadamente. Y lo que la hizo sentir un terror glacial fue ver, en una esquina de la pantalla, la figura inconfundible de un joven don Ramiro, observando la destrucción desde la distancia con una calma aterradora. A Sofía se le cortó la respiración. Era la prueba irrefutable. Don Ramiro no solo había destruido la vida de Mateo, sino que era el asesino directo de decenas de niños inocentes. Sin embargo, un último hallazgo la hizo estremecerse. En una carpeta, encontró informes médicos que indicaban que Mateo había sido internado en una clínica psiquiátrica después del incendio. Los informes describían un trauma severo y múltiples intentos de suicidio. Don Ramiro lo había sacado de allí por la fuerza, usando su dinero e influencias para que el caso se cerrara y se ocultara. Ha sufrido tanto, susurró Sofía, mientras las lágrimas caían sobre los frágiles papeles. Jamás imaginó que el hombre que consideraba frío y distante había sobrevivido a un infierno personal creado por su supuesto benefactor. Esa noche, decidió confrontar a Mateo. Cuando él regresó a casa, Sofía lo abordó con una expresión seria. Lo sé todo, dijo con firmeza. Encontré los documentos en el sótano. Mateo se quedó inmóvil, su cuerpo tenso. La miró con una mezcla de ira y desesperación. ¿Por qué tienes que meterte en mis asuntos?, preguntó en voz baja, pero cargada de presión. Porque quiero ayudarte, respondió Sofía, su propia voz temblando. Mateo, tú no le debes nada. Él te robó tu vida. No tienes por qué seguir viviendo así. Mateo bajó la cabeza, sus manos cerradas en puños. ¿No lo entiendes?, dijo con amargura. No hay salida. Estoy demasiado metido en sus negocios. Si intento enfrentarlo, me matará. O peor, matará a la gente que me importa. Sofía lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces lo enfrentaremos juntos, dijo con una convicción que no sabía que poseía. No voy a permitir que sigas viviendo bajo su sombra. Podemos detenerlo. Por primera vez, Sofía vio una chispa de duda en los ojos de Mateo. Durante años, había creído que no había escapatoria. Pero las palabras de Sofía le hicieron considerar una posibilidad que había enterrado hacía mucho tiempo. Esa noche, sentados en la terraza trasera de la fría y enorme hacienda, el aire fresco trajo consigo una calma precaria. Los documentos que Sofía había encontrado estaban esparcidos sobre una pequeña mesa entre ellos, testimonios mudos del sufrimiento de Mateo. Podemos luchar contra él, repitió Sofía en voz baja, su voz llena de una fe que luchaba contra el miedo. Tenemos las pruebas. Si lo denunciamos a las autoridades, esta vez don Ramiro no podrá escapar. Mateo miró los papeles con una expresión vacía, como si sopesara si la esperanza era un lujo que podía permitirse. Ya lo intenté una vez, dijo finalmente, su voz teñida de un dolor antiguo. Fracasé. Él tiene comprada a media ciudad. La policía, los jueces. Todos están en su bolsillo. Sofía extendió la mano y tomó la de Mateo, un gesto que lo hizo sobresaltarse. Era la primera vez que lo tocaba con esa espontaneidad. Esta vez es diferente, dijo con firmeza. Estamos juntos en esto. Ya no estás solo. Por un instante, Mateo solo miró la mano de Sofía que sostenía la suya.
Había algo en ese contacto, una calidez que no había sentido en años. Había vivido tanto tiempo en la soledad y el miedo que la idea de que alguien luchara por él le parecía irreal. Tengo miedo, admitió Mateo, su voz apenas un susurro. Tengo miedo de que si fallamos, te haga daño. Sofía le dedicó una sonrisa tierna, aunque sus ojos brillaban por las lágrimas contenidas. Si no lo intentamos, él seguirá controlando tu vida y la de muchas otras personas indefensas. Tenemos que hacerlo, Mateo. No solo por ti, sino por todos a los que ha lastimado. Mateo la observó durante un largo rato, sus ojos llenos de una emoción compleja. Nunca imaginó que la mujer que había aceptado casarse con él a regañadientes ahora estaría a su lado, infundiéndole valor. En su interior, comenzó a comprender que el amor verdadero no se trataba de romance idealizado, sino de encontrar a alguien dispuesto a permanecer a tu lado cuando el mundo se oscurece. De acuerdo, dijo Mateo finalmente, su voz más firme. Lo haremos. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Un solo error y todo se vendrá abajo. Durante las semanas siguientes, trabajaron en secreto, tejiendo una estrategia para derrocar a don Ramiro. Sofía usó su inteligencia para organizar las pruebas y encontrar la manera de contactar a un abogado de derechos humanos, conocido por su incorruptibilidad. Mientras tanto, Mateo utilizó su acceso a la organización para recopilar más evidencia, libros de contabilidad ocultos, listas de víctimas y grabaciones de amenazas. El proceso estaba lleno de peligros. Cada vez que Mateo salía a reunir información, Sofía sentía un nudo de angustia en el estómago. Pero se apoyaban mutuamente, fortaleciéndose con cada pequeño avance. En medio de esa tensión, su relación floreció. Hablaban hasta altas horas de la noche, compartiendo sus pasados, sus sueños rotos y sus esperanzas. Sofía empezó a comprender la profundidad del trauma de Mateo, y él, a su vez, aprendió a abrirse y a confiar en ella. Una noche, mientras estaban en la sala, Sofía señaló el retrato sobre la chimenea. ¿Es ella? ¿La hermana Elena? Mateo asintió, con una mirada melancólica. Era la única persona que creía en mí. A veces vengo aquí solo para ver su rostro cuando siento que no puedo más. Quiero creer que todavía me guía. Sofía le tomó la mano. Debe estar muy orgullosa de ti, Mateo. Estás luchando por hacer lo correcto. Ese es el mejor legado que puedes darle. Con el tiempo, comenzaron a explorar una espiritualidad compartida. Mateo le enseñó a Sofía a meditar, una práctica que él había usado durante años para lidiar con su dolor. Sofía, inicialmente escéptica, encontró una paz inesperada en esos momentos de silencio. Siempre sentí que la vida era una prueba, dijo Mateo una mañana después de meditar. Pero quizás nos dan estas pruebas para que podamos ayudar a otros. Para que podamos ser una luz en la oscuridad. Sofía sonrió. Podemos ser esa luz juntos. Tú y yo. Podemos ayudar a la gente atrapada por los agiotistas. Podemos liberarlos de la sombra de don Ramiro. Empezaron a soñar con un futuro más allá de la venganza. Planearon fundar un centro de apoyo para las víctimas de la usura, un lugar donde la gente pudiera encontrar ayuda financiera, psicológica y espiritual. Su matrimonio, nacido de la coacción, se estaba transformando en una unión de propósito y amor. Sofía ya no veía a un hombre aterrador, sino a un alma herida con un corazón noble. Y Mateo veía en Sofía la luz que le había devuelto la esperanza. Gracias, le dijo Mateo un día mientras paseaban por el jardín. Sin ti, seguiría perdido en la oscuridad. Sofía lo miró con un afecto profundo. Y sin ti, yo nunca habría conocido el verdadero significado del amor. No se trata de perfección, Mateo. Se trata de dos personas que se apoyan, se entienden y luchan juntas por algo más grande que ellos mismos. Se tomaron de la mano, sintiendo una conexión que nunca antes habían experimentado. En medio de la incertidumbre y el peligro, habían encontrado un amor real, forjado en el sacrificio, la comprensión y un objetivo común. Aquella mañana, el cielo amaneció encapotado, un presagio de la tormenta que estaba por desatarse.
Sofía y Mateo repasaron por última vez la carpeta de documentos que habían reunido. Cada transacción ilegal, cada grabación, cada nombre de víctima. Era su única bala contra el imperio de don Ramiro. Ya contacté al abogado, dijo Sofía, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Está dispuesto a llevar el caso a la Fiscalía Especial. Mateo asintió, con los puños apretados. Tenemos que actuar rápido. Si sospecha algo, estamos perdidos. Acordaron ejecutar el plan esa misma noche. Con el corazón en un puño, Sofía se escabulló de la hacienda para entregar las pruebas al abogado en un punto de encuentro seguro. Mateo se quedó para mantener las apariencias, actuando con normalidad para no levantar sospechas. Al caer la noche, la operación se puso en marcha. Un equipo de la Policía de Investigación, respaldado por la Fiscalía, irrumpió en la hacienda de don Ramiro. Entraron con una orden de registro y arresto, y comenzaron a incautar todo, computadoras, documentos, dinero en efectivo. Don Ramiro, que estaba sentado en su sillón de cuero favorito, se quedó atónito cuando los agentes entraron a la fuerza. Intentó gritar, amenazar, pero nadie le hizo caso. Doña Elvira, siempre tan compuesta, entró en pánico y rompió a llorar. Los matones que servían de guardia personal fueron neutralizados antes de que pudieran reaccionar. «Esto es imposible», rugió don Ramiro, con los ojos inyectados en sangre. «¿Quién se atrevió a traicionarme?» Desde un rincón de la sala, Mateo dio un paso al frente. Su rostro era una máscara de frialdad, pero sus ojos ardían con una mezcla de odio y liberación. «Yo», dijo, su voz resonando en el silencio tenso. «Durante años viví bajo tu sombra. Se acabó». Don Ramiro lo miró, pálido, incrédulo. Nunca imaginó que el niño que había moldeado a su imagen y semejanza sería el artífice de su caída. «¿Tú?» balbuceó. «¿Me traicionas?» «No es traición», replicó Mateo, su voz tan dura como el acero. «Es justicia. Por todo lo que me hiciste a mí y a tanta gente inocente». La policía arrestó a don Ramiro y a sus cómplices, llevándoselos para ser procesados. La imponente hacienda quedó en silencio, un mausoleo del imperio criminal que acababa de derrumbarse. A la mañana siguiente, en medio del caos, doña Elvira se acercó a Mateo y a Sofía en la terraza. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hinchados de tanto llorar. Siempre había considerado a Mateo como un hijo, a pesar de su frialdad. «¿Por qué?», preguntó con voz temblorosa, mirando a Mateo con una mezcla de rabia y dolor. «Él era tu padre». Mateo sonrió con amargura. «Él no era mi padre. Fue mi carcelero. ¿Y tú? Tú lo sabías todo, y nunca hiciste nada». Doña Elvira se quedó sin palabras, su cuerpo temblaba. Las lágrimas volvieron a brotar. «Yo solo quería proteger a mi familia», sollozó. «Pero me equivoqué. Me equivoqué tanto». Por primera vez, Sofía vio la fragilidad de aquella mujer arrogante. Doña Elvira finalmente comprendió que su familia se había podrido desde dentro por la ambición de su esposo. Abandonó la hacienda esa misma tarde, dejando atrás solo los fantasmas de una vida de lujos construida sobre el sufrimiento ajeno. Semanas después de la caída de don Ramiro, Sofía y Mateo dejaron la hacienda para siempre. No querían vivir rodeados de malos recuerdos. En su lugar, comenzaron una nueva vida en un pequeño pueblo tranquilo, lejos del ruido y la corrupción de la ciudad. Allí, con el dinero que Mateo había ahorrado en secreto durante años, fundaron el Centro de Apoyo La Piedad, un refugio para víctimas de la usura y personas en situación de pobreza. Sofía se encargaba de la administración, mientras que Mateo impartía talleres de meditación y oficios para ayudar a los residentes a reconstruir sus vidas. «Este es nuestro propósito», dijo Sofía una tarde, mientras observaban el patio del centro, lleno de gente que recuperaba la esperanza. Mateo sonrió, mirando a Sofía con un amor inmenso. «Tú hiciste todo esto posible. Sin ti, yo no lo habría logrado». Sofía le devolvió la sonrisa y le tomó la mano. «Y sin ti,
yo nunca habría conocido el verdadero amor. 2 años después, el sol de la mañana iluminaba el patio del centro, ahora lleno de vida. Niños corrían y reían, mujeres bordaban bajo la sombra de un gran árbol, y un grupo de jóvenes aprendía carpintería con Mateo, quien se veía más relajado y feliz que nunca. Sofía, sentada en el porche, contemplaba la escena con una sonrisa. Sostenía una taza de café de olla, sintiendo la brisa fresca en su rostro. Su vida estaba lejos del lujo de la hacienda, pero nunca se había sentido tan plena. Mateo llamó suavemente cuando su esposo se acercó. Él sonrió y se sentó a su lado. ¿Qué pasa? Nada, dijo Sofía, con los ojos brillantes. Solo estoy agradecida. Por todo esto. Lo logramos juntos. Mateo asintió, su mirada recorriendo el patio. Sí. Y no podría haberlo hecho sin ti. Hubo un momento de silencio, solo roto por las risas de los niños. Sofía dejó su taza y miró a Mateo seriamente. A veces todavía pienso en nuestro pasado, en todo lo que sufrimos. Pero también sé que cada paso, por doloroso que fuera, nos trajo hasta aquí. Mateo tomó su mano. La vida es como la meditación, dijo. No puedes cambiar lo que ya pasó, pero siempre puedes elegir cómo dar el siguiente paso. Habían superado el sacrificio, el trauma y el miedo. Y en el proceso, habían encontrado una felicidad inesperada. Esa noche, bajo un cielo cuajado de estrellas, se sentaron en la terraza. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos aquí? Preguntó Sofía. Mateo sonrió. No. Antes, solo esperaba sobrevivir. Ahora, tengo todo lo que podría soñar, una familia, un propósito. ¿Y a ti? Sofía apoyó la cabeza en su hombro. Ya no somos los mismos de antes. Hemos cambiado, para mejor. Ya no somos víctimas, dijo Mateo, abrazándola. Somos agentes de cambio. Meses después, dieron la bienvenida a un nuevo miembro en su familia, una niña a la que llamaron Elena, en honor a la mujer que había sido una madre para Mateo. La pequeña Elena creció en un ambiente de amor y comunidad, rodeada de personas que se cuidaban unas a otras. Ella es nuestra nueva esperanza, dijo Sofía una tarde, meciendo a la bebé en sus brazos. Crecerá en un mundo mejor, porque luchamos por él. Mateo sonrió, mirando a su hija con orgullo. Y siempre sabrá que el amor verdadero no se trata de perfección, dijo.